Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Hoy realizaremos uno de los capítulos más importantes que desarrollamos durante el año, y es que la Personería presenta el informe de vigencia 2014 para todos ustedes, para que tengan información de primera mano. Veamos el BTL. Colombia es uno de los países que cuenta con más biodiversidad, recursos naturales y tierras fértiles en el mundo. Sin embargo, hoy en día existen millones de personas que viven sin acceso a agua potable, una alimentación nutritiva, una vivienda digna, electricidad. Medellín es una ciudad que no está ajena a las barbaries y vulneraciones que en este país se cometen. Durante el informe de gestión correspondiente al año 2014 que la Personería de Medellín presenta a toda la comunidad sobre el tema de derechos humanos, se abarcan 3 ejes fundamentales de los derechos que permiten llamar la atención tanto de la ciudadanía como de los entes gubernamentales, con el fin de lograr mayor promoción, prevención y protección que propicien la convivencia pacífica y mejoren la calidad de vida en la ciudad. Para desarrollar la primera parte de este programa nos acompaña el personero de Medellín, el doctor Rodrigo Ardila Vargas, y también el personero en Derechos Humanos, el doctor Jesús Sánchez. Personero, hablemos un poco de para qué sirve el informe de Derechos Humanos que ustedes realizan anualmente. Sí, la Personería de Medellín viene realizando el informe de Derechos Humanos, situación de vulneración de derechos humanos a las diferentes organizaciones sociales de la ciudad, a la población civil, a las diferentes instituciones, a la administración municipal, a la fuerza pública, de cuáles han sido las vulneraciones de derechos humanos año 2014. Esto ha de servir como una herramienta de trabajo para aplicar políticas públicas en la ciudad, para focalizar qué tipo de delitos en la ciudad cada día se está impactando o está vulnerando derechos en la ciudad. Personero, ¿cómo escogen ustedes los temas que investigan? Hacemos un ejercicio de acuerdo a los derechos fundamentales, a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y a los derechos de la población vulnerable, precisamente todos estos derechos consagrados en el marco constitucional colombiano, con el fin de analizar qué garantías y qué condiciones hay por parte del Estado hacia la ciudadanía en general en el territorio de Medellín. Iniciemos entonces este programa con el derecho a la vida. En Medellín los homicidios disminuyeron para la vigencia 2014. ¿Qué análisis hicieron ustedes frente a este tema? Sí, el derecho a la vida es un derecho fundamental en nuestra ciudad. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la ciudad de Medellín para el año 2014 ocurrieron 653 homicidios, una reducción significativa con relación al año 2013, que ocurrieron 922, una reducción del 29.2%. Importante en una conflictividad de ciudad, esta disminución en los homicidios, pero se presenta otro tipo de tipologías de delitos de alto impacto dentro de la ciudad, como son los hurtos, como son las extorsiones, como es el desplazamiento, como es las desapariciones forzadas, los delitos sexuales, en fin, todo este otro tipo de tipología de delitos de alto impacto en la ciudad que se debe generar otro tipo de seguridad para que la ciudadanía se sienta segura. Personero, frente al tema de desaparición forzada hay una disminución para el año 2014, pero existe una tendencia de aumento con respecto a los años anteriores. ¿Cómo hacen el análisis de este tema? La desaparición en la ciudad de Medellín se sigue dando. Según el reporte de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el año 2014 presentaron en la ciudad de Medellín 644 presuntas desapariciones. Con relación al año 2013 hubo una disminución del 0.98%, donde ocurrieron 654 desapariciones. El mismo Instituto de Medicina Legal reporta 13 desapariciones forzadas en nuestra ciudad. De estas 644, 446 aparecieron vivos, 20 muertos y 178 continúan desaparecidos en nuestra ciudad, donde se da en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín, como es la Comuna 1, como es la Comuna 3, como es la Comuna 5, la Comuna 6, la Comuna 7, la Comuna 10, la Comuna 13 y la Comuna 60. Este tipo de delitos en la ciudad de Medellín, que es un delito de lesa humanidad, que es un delito que realmente vulnera los derechos humanos en nuestra ciudad, es esa gran tarea de esta administración municipal
de la fuerza pública, de combatir el delito de la desaparición en nuestra ciudad. Doctor Jesús, abordemos un poco el tema de las amenazas contra la vida. ¿Cuáles fueron las estadísticas o los resultados que arrojó la investigación que ustedes realizaron? Nosotros, en cuanto al tema de la amenaza como delito y como vulneración al derecho a la libertad y a la integridad personal, a la dignidad humana, tomamos varias fuentes. Una de esas fue la situación de los maestros, el contexto de la educación y la conflictividad armada que vive la ciudad en diferentes barrios y comunas. Allí encontramos que 82 docentes, directivos docentes y rectores de instituciones educativas fueron amenazados. También encontramos la situación de algunos líderes y defensores de derechos humanos y la situación de los concejales de Medellín, que en el año 2014 7 concejales, una tercera parte del consejo, manifestó algún tipo o clase de amenaza contra su integridad o contra la integridad de su familia. Perfecto. Vamos entonces a un corte institucional y ya regresamos con esta primera parte del Informe de Derechos Humanos Vigencia 2014 realizado por la Personería de Medellín. Por medio de este informe, lo que se pretende es que la administración municipal, la fuerza pública, ONGs y comunidad en general se comprometan en generar un equilibrio entre los derechos y deberes de todos y continuar con la prevención y promoción de estos. Los derechos humanos son importantes porque son las obligaciones que nosotros tenemos como ciudadano para podernos estar en una sociedad. Son la misma palabra que los deberes humanos. Para que un derecho de nosotros, de los humanos, pueda ser realizado, tiene que haber otro ser humano que considere su deber, nuestros derechos. Por eso derechos y deberes son la misma palabra. Bueno, a mí me parece que el tema de derechos humanos hoy en Medellín ha mejorado mucho, porque anteriormente aquí no se podía hablar de derechos humanos porque inmediatamente nos amenazaban. Claro que todavía nos están amenazando, pero me parece muy interesante que hoy desde la personería se esté defendiendo a profundidad los derechos humanos. Los derechos humanos son muy importantes porque permiten la dignificación de las personas, en este caso la valorización de nuestra vida, de nuestra cosmovisión, de nuestro pensamiento, de lo que somos como seres humanos. Con este informe anual se pretende hacer un recorrido constitucional en el marco de los derechos y garantías fundamentales, cuya salvaguarda se encuentra en cabeza de esta agencia del Ministerio Público. Es por esto que la Personería de Medellín, cumpliendo su deber misional y como lo ha venido haciendo en los últimos años, a través de la Oficina Permanente para los Derechos Humanos, hace monitoreo, seguimiento y evaluación a las políticas públicas y al sistema de derechos humanos en la ciudad. Para ello se abarcan 3 ejes fundamentales: el eje donde se analizan los derechos civiles y políticos, el eje de derechos económicos, sociales y culturales y finalmente el eje de los derechos humanos de la población vulnerable, donde se evidencia la situación de las víctimas en la ciudad de Medellín. La situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín es bien delicada. Tenemos todavía grandes problemas con la desaparición forzada, con el atentado al derecho a la vida, con el reclutamiento de menores y aquellas violaciones de derechos humanos generadas del narcotráfico en la ciudad de Medellín. Hay mucho por hacer, pero creo que va en buen camino la personería como ente que controla y que informa, y la alcaldía tiene que responder mucho por la situación de asesinatos, por los habitantes de calle. En estos momentos que estoy acá en la rendición de cuentas, me parece que ha sido un trabajo muy bueno, porque ha tenido en cuenta diferentes poblaciones, entre ellas los venteros, las cuales represento y hago pues mi trabajo callada, pero me siento muy contenta y muy feliz de ver que estamos avanzando. Para nosotros es muy importante saber la opinión de la ciudadanía. Seguimos entonces con el programa de la Personería de Medellín. Doctor Jesús, hablemos un poco del tema de conflictividad armada. ¿Cuáles fueron las cifras más importantes que arrojó este análisis? El informe
sobre la conflictividad armada va ligado a lo que acaba de mencionar el señor personero, tanto lo que tiene que ver con el derecho a la vida, las cifras frente a los homicidios, las muertes violentas y la desaparición forzada. Más que un análisis estadístico, es un contexto de la situación que ha vivido históricamente la ciudad. La ciudad durante los últimos 30 años ha tenido presencia de diferentes expresiones violentas, grupos insurgentes, grupos de autodefensa, el narcotráfico que ha transversalizado a estos grupos y que ha tenido unas expresiones sobre todo en los barrios donde se asienta la población más vulnerable, la población en condiciones económicas más bajas, y en los últimos años, después del proceso de desmovilización de los paramilitares o autodefensas, se generó el fenómeno de las bandas criminales con presencia en los diferentes barrios y comunas de nuestra ciudad, que han generado en los últimos 3-4 años esa conflictividad armada de la que en los informes de la Personería de Medellín hacemos cuenta. ¿Qué tipo de recomendaciones dan ustedes acerca de este tema específicamente? Pues nosotros hacemos un llamado a la institucionalidad. La Fuerza Pública con la Secretaría de Seguridad ha venido haciendo un trabajo de implementación de tecnología como cámaras, mejoramiento en los esquemas de seguridad y en las estrategias policiales para contrarrestar a los actores armados ilegales y a las bandas criminales, pero es necesario aquí que también haya una intervención integral por parte de otras dependencias del Estado con el fin de prevenir sobre todo la inserción de personas, de jóvenes, que es lo que cuando analizamos más adelante en el informe de niños, niñas y adolescentes, encontramos que hacen parte de estas estructuras armadas criminales que generan esa conflictividad armada en la ciudad. Doctor Rodrigo, hablemos un poco. El sector de la Candelaria, la Comuna 10, es la que presenta mayores denuncias frente al tema de vulneración de derechos humanos de la fuerza pública. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen detallado de este tema? Sí, la Personería de Medellín ha recibido 100 denuncias por parte de los ciudadanos contra la fuerza pública. Cuando hablamos de la fuerza pública hablamos de la policía y el ejército. Entonces son 100 denuncias contra la policía, ejército y SMAC. Las mayores denuncias que recibimos de parte de la policía es por agresiones físicas, por abuso de la autoridad, al igual que por la retención de los documentos de identidad, sin ser personas competentes o autoridades competentes para retener estos documentos. Igualmente recibimos denuncias por convivencia con los grupos ilegales que operan en las comunas o requerimientos de nuestra ciudad. Estas han sido remitidas pues a la Procuraduría, a Control Interno, que son los competentes para investigar. Pero igualmente hacemos ese llamado a las denuncias que recibimos por parte del Ejército Nacional, en las llamadas batidas, para reclutamiento de las personas que no han definido su situación militar. Estas pues se las hacen en las estaciones del metro, estas las hacen en diferentes comunas de la ciudad, aún estando en conflicto, generando así una zozobra para la ciudadanía. Pues la Corte Constitucional en la sentencia C-879 del 2011 habla y deja claro cómo deben de ser los procedimientos por parte del Ejército para estas batidas. Entonces es las denuncias que estamos recibiendo desde la Personería, es la invitación o el llamado que estamos haciendo a la fuerza pública de cumplir todos los protocolos, de cumplir la ley y cumplir la sentencia. Doctor Jesús, en las afectaciones a la libertad de expresión, ¿cuáles son los indicadores que tienen frente a este tema? Pues analizando el año 2013 y el año 2014, en el 2014 hubo una significativa reducción de movilizaciones y del ejercicio al derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica. Mientras en el año 2013 tuvimos más de 100 manifestaciones en lo corrido del año, en el año 2014 no llegamos a tener 20 manifestaciones en vía pública. Esto denota también las dinámicas en las que se sumergió el país en el año 2013. Doctor Jesús, ¿cuál es el acompañamiento que ustedes realizan desde la Unidad Permanente para los Derechos Humanos en estas manifestaciones públicas? Este es un acompañamiento directo a las personas que hacen el ejercicio de su derecho fundamental a la libre movilización, a la libre expresión, a la protesta pacífica, y es un deber que tenemos no solamente desde el Ministerio Público, sino las demás instituciones del Estado, como lo es la Administración Municipal y la misma Fuerza Pública, y aquí hay que entender por qué cuando se lleva a cabo una marcha hay un despliegue, sobre todo de policías, entre esos el SMAT, y no es con el fin de
entorpecerle o no dejarle a los marchantes llevar a cabo el ejercicio de su derecho, antes al contrario, es generarle todas las garantías para que los ciudadanos que no están haciendo parte de esa manifestación, de esa movilización, no vayan a irrumpir y a generarle, como ha sucedido en algunas movilizaciones o en algunas marchas, sobre todo con los vehículos, con las motocicletas, que han atropellado a los marchantes porque consideran que eso no es un derecho, que es una toma innecesaria de la vía pública, y ahí es cuando nosotros como Estado, como instituciones del Estado y precisamente la Personería Municipal como garante de derechos humanos se hace presente para precisamente darle garantías a aquellos que hacen ejercicio de su derecho fundamental. Vamos a ir entonces a un corte institucional y volveremos para hablar de los derechos a la vivienda y a los servicios públicos. Ya regresamos. Regresamos con el programa institucional de la Personería de Medellín. Doctor Jesús, hablemos un poco también del tema de derechos a la vivienda y a los servicios públicos. ¿Cuáles fueron aquellos puntos importantes que abordaron ustedes dentro del informe? En el informe de derechos humanos también le hacemos seguimiento al plan de desarrollo de la actual administración, del doctor Aníbal Gaviria, Un Hogar para la Vida, año 2012-2015. Allí se estableció una meta para soluciones habitacionales de 100.000, y hasta el momento, para el año 2014, pues encontramos que se ha cumplido esta meta en un 66%, algo positivo para la ciudad. No quiere decir esto que se hayan entregado 66.000 casas a ciudadanos o a familias de la ciudad de Medellín, no. Quiere decir que ha habido soluciones, mejoramientos de vivienda, legalización y titularización de predios y a su vez entregas de vivienda nueva y usada. Sin embargo, vemos que aunque la meta es alta, la necesidad que tiene hoy la ciudad por la solución de vivienda, sobre todo para los estratos 1, 2 y 3, donde se asienta la población vulnerable, especialmente la población víctima del conflicto armado, víctima del desplazamiento forzado intraurbano, y que es un deber que tiene el Estado de darles vivienda, de solucionarles a ellos su problema habitacional, pues todavía no estamos en la línea de poder decir que el derecho a la vivienda digna está garantizado. A su vez, también en el informe resaltamos nuevamente la problemática que vienen viviendo los residentes que tuvieron que ser evacuados de los diferentes proyectos habitacionales que creó la constructora CDO. Esto en razón de lo que sucedió en el año 2013 con la caída de la Torre 6 del edificio Space y posteriormente su demolición, pero que se presentó también en otras unidades residenciales de la ciudad y del Valle de Aburrá. Personero, frente al tema de las ventas ambulantes, ¿cuál fue el análisis que realizó la Personería de Medellín en este informe, teniendo en cuenta que es un efecto de la no garantía del derecho al trabajo? Sí, el informe o el trabajo informal en la ciudad de Medellín, donde hicimos un recorrido donde estaba concentrado el trabajo informal en la ciudad, donde el mayor número está en la Comuna 10, en el centro de la ciudad, el 36.6%. Pero igualmente hay otros sitios de la ciudad, en las diferentes comunas, también tienen el tema de el trabajo informal. Esto vemos unas grandes vulneraciones pues donde el trabajo informal lo tiene tanto la población afro, la población indígena. Los desplazamientos generan que los ingresos que genere de sus desplazamientos sean del trabajo informal en la ciudad de Medellín. Hemos encontrado o hemos tenido varias denuncias por parte de la Subsecretaría de Espacio Público, donde cada que se hace una intervención en el centro de la ciudad con la fuerza pública, pues se entran atropellos, se entran a utilizar la fuerza más que la razón. Esa es las denuncias que hemos tenido. Estamos haciendo un llamado a la Secretaría del Espacio Público, a la misma fuerza pública, de que cuando hagamos estas intervenciones con los venteros informales, la hagamos siempre conservando la línea de los derechos humanos. Doctor Jesús, en el tema de la educación hay 3 puntos importantes que ustedes resaltan, que son las amenazas, la deserción escolar y el embarazo adolescente. ¿Qué encontraron frente a esta investigación? Ya lo mencionamos, frente a la situación de los docentes y directivos docentes amenazados, un número significativo, 82 docentes entre rectores, coordinadores y docentes.
que nos preocupa muchísimo porque eso afecta directamente al derecho a la educación, al derecho fundamental a la educación. A su vez también los entornos en que se encuentran estas instituciones educativas que presentan índices de conflictividad armada dentro y por fuera de las instituciones educativas, generando lo que hemos conocido como el fenómeno de la deserción escolar. En el año 2012 tuvimos aproximadamente el 3,63% de deserción escolar. En el 2013 hubo una disminución, pero en el 2014 volvió y se estabilizó la deserción escolar en el 3,63%. Avanzamos en el 2013, pero nos devolvimos en el 2014. Eso nos preocupa muchísimo porque no debería existir ese fenómeno de la deserción escolar. La educación tiene que estar garantizada para todos y cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes en el territorio municipal, pero desafortunadamente la conflictividad armada es una de las variables que genera deserción escolar. Otra variable igualmente la del embarazo adolescente. Aquí pues para nosotros ha sido complejo llevar a cabo una medición. La Secretaría de Educación directamente no le hace seguimiento, sino que es la Secretaría de Salud, pero al momento en que estábamos elaborando el informe no pudimos sacar un quantum del total de la deserción escolar por el embarazo adolescente. Otras variables, la situación económica, la situación social y familiar. Estamos finalizando ya esta primera parte del informe de derechos humanos que presentaron de la vigencia 2014, pero no queremos terminar sin antes ver aquello que la ciudadanía le quiere preguntar al doctor Rodrigo Ardila. Hemos estado en algunos lugares de la ciudad de Medellín y esto es lo que hemos encontrado. Muy buenos días, personero. Quisiera saber cómo avanza todo el tema de implementación de las políticas públicas afromunicipales en el municipio de Medellín y también puntualmente el tema de la educación en el municipio. La Personería de Medellín venimos haciendo acompañamientos a la población afro en nuestra ciudad. Dedicamos una línea específica en esta investigación de vulneración de derechos humanos para mirar la situación, la circunstancia, en qué circunstancia está la población en nuestra ciudad, donde los encontramos como venderos informales en nuestra ciudad, donde hemos hecho unos llamados y unas recomendaciones a la administración municipal de cómo incluir a la población afro en todas las políticas públicas de la administración municipal. Señor personero, yo quiero preguntarle, ¿cómo se está manejando hoy día el tema del adulto mayor? Sobre este tema que me pregunta la ciudadanía, pues lo ahondé ahorita cuando tocamos el tema del adulto mayor en la ciudad de Medellín, de nuestros abuelos. Es el llamado a la comunidad, es el llamado a la administración municipal de incluir a la población adulto mayor en todos sus programas, en nuestros ancianatos, en nuestras casas de reposo del anciano, a la Secretaría de Salud, tener un mayor control en las casas del anciano. Igualmente a las ciudadanías, a las familias, de apoyar nuestros abuelos, de apoyar nuestras abuelas, de no al maltrato físico, de no a la violencia intrafamiliar. Es así como finalizamos la primera parte de este informe de derechos humanos de la vigencia 2014. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios, sugerencias al correo que aparece en pantalla o visiten nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto.